La comida para bar, el fútbol. Me parece a mí, no sé, capaz que me estoy yendo al pasto, ¿eh? ¿Cómo funciona un avión? Un avión se llama aeroplano porque viaja sobre un plano. Junto a Ra, para Lucifer, ni mencionarnos. Ni mencionarnos. Ni mencionarnos. Y se sigue confirmando que el síndrome terraplanista es el sesgo de confirmación. No cabe duda que el pasado video que presentó nuestro amigo Alejandro Alomar, o Synaptech, excelente por demás, dejó muy claro el asunto sobre el error de esta persona de apellido Noto, con ese tema del error por curvatura, o como ellos le llaman vulgarmente, la caída de curvatura. Sin embargo, la disonancia cognitiva, o el ego por no querer aceptar la corrección, hace que estas personas del mundillo de la tierra plana se ensucien más de lo que ya estaban al querer protestar y ofrecer alguna excusa luego de que se los corrige. Si vos me decís que la depresión aparente o la refracción atmosférica modifica esa visual al objeto, te digo correcto. Ahora bien, porque no nos olvidemos que la refracción atmosférica es en realidad algo atmosférico, porque son todos los vapores de agua y distintas sustancias que están en suspensión en la atmósfera que te distorsionan. Para comenzar, me gustaría hacer una acotación sobre ese tema recurrente de la refracción atmosférica y el vapor de agua, ya que estas personas continúan muy novatos en temas sobre óptica y en temas sobre la atmósfera. Verán, si hablamos de la refractividad del aire, sabemos que la atmósfera no es un medio homogéneo. Por tanto, la propagación de la luz no siempre va a tener una trayectoria perfectamente recta. Dependiendo del gradiente de refractividad vertical del medio, ya que no es homogéneo, la trayectoria de propagación se puede desviar dependiendo de la situación en la atmósfera, principalmente afectada por el gradiente térmico vertical. En el caso de las microondas y ondas de radio, sí, el vapor de agua o la humedad es un factor importante y que contribuye de forma importante en el cambio de trayectoria en la propagación de estas ondas. Pero, en el caso óptico, el vapor de agua o aire húmedo es todo lo contrario que en el caso de las microondas y las ondas de radio. En el caso óptico, la humedad hace el aire menos refractivo. Esto se debe a que la refractividad del aire, en este caso, es casi proporcional a la densidad del mismo. ¿Qué sucede? Que el aire se compone mayormente por nitrógeno y oxígeno. La masa molecular del nitrógeno es de aproximadamente 28, mientras que la masa molecular del oxígeno es de aproximadamente 32 y la masa molecular del vapor de agua es de apenas 18. Esto significa que en un volumen, si reemplazo algunas moléculas de nitrógeno u oxígeno para cambiarlas por las moléculas de vapor de agua y que el conteo de moléculas permanezca igual, el aire en el volumen se hace menos denso y por consecuencia el aire se hace menos refractivo. Este tema lo voy a ampliar en otro video. Otro detalle
es que el 99% de la masa total del vapor de agua se encuentra en la troposfera o troposfera, por lo que la atmósfera es bastante seca por arriba de esta capa. Así que para el caso óptico, la refracción atmosférica depende de la composición del aire, la presión, pero principalmente del perfil de temperatura vertical, no de la humedad. El vapor de agua no tiene nada que ver con algún supuesto efecto lupa que se inventaron los terraplanistas o con los espejismos. Así que ustedes, los grandes científicos de la planicie, dejen de repetir ese disparate. En el caso óptico, y bajo la misma igualdad de condiciones en presión y temperatura, el aire seco es más refractivo que el aire húmedo. En la tabla se representa el caso de aire seco en un caso extremo donde la humedad relativa es de 0% y un caso donde tenemos aire húmedo con una humedad relativa de 100%. Como pueden apreciar, la refractividad del aire es menor en el aire con vapor de agua presente que en el caso del aire seco. Se olvidó de la forma geoide esa persona, este muchacho que hizo el video. Se olvidó de que en los polos, según la ciencia oficial, la Tierra está achatada en los polos. Entonces, cuando vos tenés una esfera deformada, achatada en los polos, no son la misma caída de la curvatura. Ese detalle no lo tuvo en cuenta. No, seguro. Igualmente te ponen, hay un factor de achatamiento y un factor de aplanamiento, ¿sí? Ellos con esos factores más o menos te discriminan todos los cálculos, perfecto, todo bárbaro. Pero cuando vos analizás fríamente una piedra como es el geoide, ahí es donde yo tengo dudas, ¿sí? Aparte, te repito, yo lo analizo no desde el punto de vista del observador, porque siempre ellos, siempre te critican de que la caída de curvatura es según el ojo del observador, y no es así. Una montaña tiene la pendiente X indistintamente que estés observando esa pendiente, ¿sí? En el caso del error de Noto, en cuanto al tema del error por curvatura o la caída por curvatura, tema que ya nos tiene cansados y aburridos a más no poder. Decimos que en una esfera perfecta, donde tienes aceleraciones por gravedad de forma radial, obtendrás una recta tangente, obviamente perpendicular en un punto de la superficie, y todos los radios serán geocéntricos. Entonces, puedes recorrer 90 grados desde el cenit para coincidir con la recta tangente, y partiendo desde el punto de tangencia hasta la ubicación para la visual, no solo va a ocurrir un error por curvatura que se puede medir, sino que también podemos saber cuál es el ángulo vertical que se sale de los 90 grados o de esa recta tangente formada por la línea de mira. Y no tan solo eso, podemos saber cuáles son los valores para el caso geométrico y podemos saber cuáles son los valores introduciendo la refracción atmosférica, dependiendo de las condiciones locales. En el caso del esferoide, en una Tierra con un semieje mayor o radioecuatorial de 6.378,1 kilómetros y un semieje menor o radiopolar de 6.356,8 kilómetros, será imposible notar la diferencia a puro ojo entre el esferoide oblato y una esfera perfecta. Recordemos que el esferoide no tiene que ver ni con las elevaciones de las montañas ni con la profundidad de los océanos.
es más como un nivel medio del mar. Luego, para mantenernos a nivel en el esferoide oblato, como siempre se forma una recta tangente perpendicular en un punto de la superficie, igual que en el caso de la esfera perfecta, lo que cambia es que ya no todos los radios son geocéntricos, ya que no todos van justo al centro, sino que algunos radios son meridionales. De hecho, en un esferoide sí se puede llegar a las latitudes 90 a los polos. Este tipo de latitud que usamos en las coordenadas geográficas se llaman latitudes geodésicas. La distancia de los arcos entre latitudes es menor al ecuador y eventualmente se hace mayor al acercarse a los polos. Newton se dio cuenta que si la Tierra gira, no puede ser perfectamente esférica, como se pensaba. Newton propuso que el esferoide tenía que ser oblato, o sea, achatado en los polos. En contraste, Cassini, que pensaba en efecto que la Tierra era más un esferoide, pero un esferoide prolato, o sea, achatada al ecuador. A esto le sumamos que había una incertidumbre en aquel tiempo en cuanto al por qué la longitud de los péndulos, de los relojes, se tenía que acortar según nos acercábamos al ecuador. Como la Tierra gira y su eje de rotación imaginario pasa por los polos, la diferencia entre la aceleración estando a nivel de mar causaba lo que se observa en los péndulos, y agregándole el otro efecto producido por la rotación, que es la diferencia de la altura esferoidal entre el ecuador y los polos, que provoca que al estar más separado en el ecuador, la atracción sea algo menor. Para salir de todas estas dudas, entre el 1735 al 1745 se realizó una medición de la longitud de un arco meridional cerca del ecuador. Esto se realizó en Perú. Si calculamos la longitud de un solo grado en una circunferencia de 6.371 kilómetros, entre cada grado hay un arco de unos 111,2 kilómetros. Pero veamos qué arrojó la medición. En un solo grado, el resultado fue de 56.749 toesas a nivel de mar. Si hacemos la conversión, el resultado es de unos 110,6 kilómetros, demostrándose así que era cierto que el esferoide era oblato como lo propuso Newton, ya que los arcos meridionales cerca del ecuador son más cortos. Si el científico de la planicie quería buscar una circunferencia en un esferoide, que no olvide que fuera de los ejes, los radios no son geocéntricos, sino que son radios meridionales. En el caso de una esfera perfecta, entonces las latitudes son geocéntricas. Ahora bien, como esta gente se quejó de que la caída por curvatura no se toma en cuenta desde un esferoide, pues es evidente la ignorancia de estos seres iluminados. Resulta que cuando tomamos el esferoide y su semieje mayor con su semieje menor, podemos calcular un radio medio para usarlo en una esfera o circunferencia perfecta, y podemos obtener muy buenas aproximaciones. Adivinen cuál es el resultado para el radio medio con los valores del esferoide. Sí,
el radio medio es nada más ni nada menos que 6.371 kilómetros, el cual nos da una aproximación muy buena para esto de las caídas de curvatura o para uso general que no requiera alguna precisión. Entiendo que estos iluminados deben investigar un poquito más antes de soltar los mismos 4 disparates de siempre. Como la Tierra tiene variaciones en densidad y perturbaciones, la superficie equipotencial del campo gravitatorio varía y se sale de seguir el esferoide. Así que como resultado tenemos un geoide. A diferencia de ser algo sólido o de ser una piedra, como explicaba incorrectamente Noto, en el geoide, la altura geoidal es a lo máximo de unos miserables 100 metros por arriba o 100 metros por debajo de la superficie del esferoide. La mayoría de las veces la diferencia entre la superficie del esferoide y la altura del geoide es de muy escasos metros. Esto quiere decir que el geoide contempla solo el nivel o la altura del agua de los océanos, despreciando las mareas, oleaje, corrientes, etc. Así que el geoide en su aspecto geométrico es una superficie que varía con la gravedad. Esta superficie iría por debajo de los continentes, así que no tiene que ver con la elevación de las montañas ni con la profundidad de los océanos. Para considerar el relieve se necesita sí o sí de la topografía. Entonces, el geoide y sus alturas a escala también se pueden confundir fácilmente con un esferoide o esfera perfecta, a puro ojo. En cuanto al error de Noto, no voy a explicar nuevamente lo que Synaptec ya explicó muy bien, sino que voy a agregar una ilustración en 3 dimensiones. Vamos a confirmar cuál debe ser el cenit dependiendo de la latitud y si el error por curvatura debería cambiar con los paralelos. La circunferencia roja es un círculo máximo. Para que se entienda mejor, voy a habilitar un plano que corta la esfera y forma este círculo máximo. Ya lo pudieron ver. Este punto rojo es el cenit por arriba del punto de tangencia, que lógicamente es lo único que interseca la superficie de la esfera. Las líneas azules representan las ortodrómicas, que son un segmento o arco del círculo máximo. Este arco es la distancia más corta entre 2 puntos en una esfera. Las líneas moradas representan la recta tangente. Este plano tangente solo interseca la superficie de la esfera en el punto de tangencia, lógicamente. Como pueden ver, el ángulo cenital es en todo momento de 90 grados, por lo que podemos calcular el desnivel, el error por curvatura o caída de curvatura, y esa distancia está representada por los segmentos rojos. Pero bueno, veamos si el error por curvatura debería cambiar al cambiar las latitudes. Hasta ahora, la única forma en que cambia el error por curvatura es si cambia la distancia en la línea de mira, pero no si cambiamos de latitud.
Bueno, y nada, se sigue confirmando el error de Noto. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Veamos lo que pasa si hacemos un trazado horizontal. Como pueden ver, hemos formado una nueva circunferencia y se forma una protuberancia a la cual los terraplanistas llaman vulgarmente la panza. Por supuesto, el punto de tangencia está en el tope de la protuberancia, por lo que esta medición no nos sirve para trabajar con lo oculto por el horizonte. Solo nos sirve para trabajar con desniveles en la esfera. Cambiemos de latitud para formar otra circunferencia. Y ahí tienen la protuberancia. Como pudimos confirmar, el error por curvatura no cambia independientemente de la coordenada en la esfera. Y volvemos. El error o caída de curvatura es una cosa con la cual nunca conseguiremos ningún horizonte. Así que esto solo funciona para trabajar con desniveles. Luego, oculto por el horizonte es otra cosa diferente. Como aprecian, cuando el observador o el instrumento para hacer la visualización tiene una altura y la línea de mira se inclina al horizonte, el punto de tangencia justo es el propio horizonte. Pueden notar la protuberancia o la panza, que es la que causa que haya objetivos ocultos detrás del horizonte en función de la altura. Y esa protuberancia es la que apreciamos en la esfera del ejemplo pasado. No tiene por qué cambiar si cambiamos de latitud. También comprobamos a dónde quedaría el cénit dependiendo de la coordenada en la que estemos y cómo es que partiendo del ángulo cenital a 90 grados tenemos una recta tangente perpendicular en un punto de la superficie, con la cual podemos considerar los desniveles, pero vamos a representarlo de una última forma, a ver si nuestro científico de la planicie puede comprender su error. Ahí tenemos una fila de edificios que no están a escala. Y tenemos dos cámaras. La segunda sigue lo que nos recomienda de forma errónea Noto. Así que su cenit, si se le puede llamar así, siempre es paralelo al cenit en el ecuador. La primera cámara tiene un cenit representado correctamente, por lo que podemos formar una recta tangente partiendo de un punto en la superficie de la esfera y verificar el error por curvatura o los desniveles. Pongamos otra referencia y con la primera cámara, que es la situación correcta, vemos qué sucede en el recorrido entre latitudes hasta llegar al polo, partiendo desde el ecuador. Como se pudo apreciar, eso es lo que vemos en la realidad. Y así es como podemos buscar los desniveles en la esfera. Ahora comparemos con lo propuesto por Noto. Al ecuador no habrá ningún problema, pero veamos lo que ocurre al cambiar de latitudes hasta el polo.
Y bueno, Noto, dinos cómo así se puede calcular algún desnivel usando un BM o benchmark desde esa coordenada para algún proyecto que quede más alejado de ese edificio de fondo. Te recuerdo que a lo que vulgarmente ustedes llaman caída de curvatura es una medida que se toma en cuenta con las elevaciones, partiendo desde un nivel medio del mar. Así que se toma en cuenta los ángulos cenitales, que por supuesto son ángulos verticales. Así que la única forma de realizar una medición correcta es nivelando el instrumento de medición para realizar las observaciones pertinentes. De esta forma en cómo está orientado lo que sería el instrumento de medición, que claramente no va a estar nivelado, deja mucho que pensar de las grandes capacidades de ustedes, los grandes investigadores y científicos de la Tierra plana. Ese era el video, Marcelo. Sí, bueno, yo vi como 3 o 4. Yo justamente el que te estaba diciendo era otro, pero bueno, este también. Bueno, fíjate, o sea que no podés estar en una posición. Él habla de observación, ¿sí? Ya la palabra observación no es lo que hice yo. Yo hice un cálculo, lo dije desde el principio, un cálculo frío, ¿sí? Analítico de geografía. Nada tiene que ver el observador, ¿sí? Pero el observador no puede ver sobre el paralelo, no puede ver hacia el este o hacia el oeste. Y si puede ver hacia el este o hacia el oeste, ¿no tendría que ver la caída de curvatura según el grado de latitud que se encuentre? ¿Sí? Él hace este movimiento con el papel, ¿no? Yo digo, ¿no puede hacer este movimiento y describir un círculo mínimo? Independientemente del observador, o si vos querés, el observador está en forma, no me salía la palabra ortogonal, ¿sí? Ortogonal. En forma ortogonal. Pero puede buscar otra posición. Que si busca otra posición, ahí sí que vería otro panorama, ¿sí? Yo lo que quiero es que me justifiquen para ellos que si no es la caída de curvatura, ¿qué me hace que la circunnavegación en un paralelo sea distinta en cuanto a la distancia según la latitud que se encuentren? Entonces, ¿para qué hicieron la fórmula que dije al principio, que la anoten, de 1 minuto de latitud es equivalente a 1 minuto de longitud sobre el coseno de la latitud que nos encontremos? ¿Para qué? Si es siempre igual la caída de curvatura. Si, fíjate esto, si fuese como dice el señor, que también lo explicó, porque eso es lo que yo tengo que explicar en una clase oficial, si es así, yo te digo lo siguiente: vos empezás a hacer la circunnavegación con la misma caída de curvatura, ¿sí? Va a llegar un momento que esa distancia se va a terminar, vas a tener una interrupción del círculo máximo, no sería del círculo de paralelo, no sería un círculo, sino sería un arco de paralelo que termina en un punto y caerías en la nada, porque estás siguiendo la misma curvatura que estás en el Ecuador, mientras que en el Ecuador tenés 40.000 kilómetros y en el trópico o en el círculo tenés la mitad o menos de la mitad. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo haces si seguís con la misma caída de curvatura? Ellos lo hicieron fácil. No, pero olvídate de los paralelos. Bueno, desde el principio, el amigo Synaptech te dejó muy claro que esto no se trata del observador, sino de cuál es la orientación que tiene en una esfera. Todo basado en un cálculo frío, diciéndolo a tu manera, y aclarándote que los paralelos o meridianos simplemente son líneas imaginarias para poder referirnos en los mapas. El error por curvatura siempre es el mismo,
De lo contrario, la distancia hasta el horizonte sería diferente dependiendo del ángulo horizontal de la visual del observador. Lo que sucede con Noto es que a diferencia de Landucci, que no cree en la Tierra plana, pero bien que le conviene decir lo contrario, esta persona se ve que genuinamente cree en ese asunto y está firmemente agarrado al concepto erróneo que desarrolló sobre lo que él entendió debería ser medir el error por curvatura de una forma alternativa. En otras palabras, esta persona tiene un sesgo de confirmación. Pasemos a la última representación para ver si le queda claro el asunto y logra identificar su propio error. Ahí tengo dos barcos que no están a escala. Ambos tienen la misma velocidad angular, pero puse una leve diferencia para que se pueda identificar cuál es cuál, ya que vamos a usar 6 cámaras. 2 de ellas están orientadas como lo que sugiere Noto. Las otras 4 están orientadas correctamente y 2 de ellas van a seguir la trayectoria de los barcos. Las 2 cámaras de arriba están orientadas correctamente, mientras que las 2 de abajo, según lo que recomienda Noto. Veamos lo que sucede. Pudieron notar que los barcos toman una curva. ¿No es así? Ahora vamos a poner las 2 cámaras que siguen los barcos. Y bueno, ambos barcos están siguiendo su respectivo paralelo. Sin embargo, como ambos tienen la misma altura, la distancia al horizonte es la misma sin importar a dónde se mire, y el error por curvatura o la caída de curvatura es la misma sin importar a dónde se mire, siempre que el ángulo cenital de la visual se mantenga en 90 grados. Mira cuál es tu confusión. Recuerda que navegar por cualquier paralelo fuera del ecuador es estar siguiendo una loxodrómica. Si recuerdas lo que es la navegación loxodrómica, es ir cortando los meridianos con el mismo ángulo. ¿Qué pasa? Que en la Tierra se forman triángulos esféricos, por lo que la suma de los ángulos internos siempre va a ser mayor a 180 grados. Por lo tanto, cualquier triángulo que tenga como segmento cualquier paralelo y 2 meridianos con un vértice en alguno de los polos, vas a tener sí o sí vértices con ángulos internos de 90 grados. ¿A dónde voy con todo esto? Ahí pueden ver un círculo máximo en verde y una loxodrómica en azul oscuro. Dependiendo de tu coordenada de salida y la coordenada de llegada, cuando seguimos cualquier paralelo, vamos a estar cortando los meridianos
con un mismo ángulo de 90 grados. Esto sería en otro caso, donde seguimos la loxodrómica, pero no en un paralelo. Como pueden ver, se van cortando los meridianos con el mismo ángulo. Esto es mucho más simple de entender si usamos una proyección Mercator, ya que podemos ver la loxodrómica como una línea recta que corta los meridianos con el mismo ángulo. Cuando vemos una brújula, notamos que se identifican unos ángulos, el norte con el ángulo 0 y el este con el ángulo 90. Y esos ángulos no son ángulos cenitales, sino que son ángulos azimutales. Y eso tiene su razón. Eso quiere decir que si el rumbo es al norte, no se va a formar ningún ángulo. Pero si el rumbo es hacia el este, se forma un ángulo de 90 grados entre el norte y el este. ¿Te va quedando claro? ¿Noto? Así que usemos una representación de brújula y vamos a circunnavegar en ese paralelo. El plano de la brújula es ortogonal. Para hacer todo más simple, vamos a asumir que el norte magnético y el norte geográfico coinciden a la perfección, para no tener que compensar por ese asunto de la declinación magnética. Veamos. Eso es mantenerse yendo al este. Siempre vamos a cortar los meridianos con un ángulo de 90 grados si circunnavegamos por cualquier paralelo. Por esa razón es que veíamos los barcos del ejemplo pasado tomando una curva. Así que noto, mira a dónde es que está tu grave confusión al grado que terminas contradiciéndote. Si es así, yo te digo lo siguiente, vos empezás a hacer la circunnavegación con la misma caída de curvatura, ¿sí? Va a llegar un momento que esa distancia se va a terminar, vas a tener una interrupción del círculo máximo, no sería del círculo de paralelo, no sería un círculo, sino sería un arco de paralelo que termina en un punto y caerías en la nada. Tú mismo te acabas de autorrefutar, porque si estás diciendo que si miro al este o al oeste, si tenemos una visual con un ángulo cenital a 90 grados, podemos medir el error por curvatura. Lo que pasa es que mira lo que tú entiendes por viajar hacia el este. Como notan, el norte ya no se marca correctamente. Luego, mirar al este o al oeste, como se representa en la recta tangente color roja, te está marcando algo. Y ese algo es el error por curvatura o la caída de curvatura. Que la noten de 1 minuto de latitud es equivalente a 1 minuto de longitud sobre el coseno de la latitud que nos encontremos. ¿Para qué? Si es siempre igual la caída de curvatura. Si, fíjate esto, si fuese como dice el señor, que también lo explicó, porque eso es lo que yo tengo que explicar en una clase oficial, si es así, yo te digo lo siguiente, vos empezás a hacer la circunnavegación con la misma caída de curvatura, ¿sí? Va a llegar un momento que esa distancia se va a terminar, vas a tener una interrupción del círculo máximo, no sería del círculo de paralelo, no sería un círculo, sino sería un arco de paralelo que termina en un punto y caerías en la nada.
porque estás siguiendo la misma curvatura que estás en el Ecuador. Mientras que en el Ecuador tenés 40.000 kilómetros y en el trópico o en el círculo tenés la mitad o menos de la mitad, ¿qué hace la diferencia? Y vuelves a equivocarte por hacerle caso al torpe de Landucci y a los otros payasos. La caída de curvatura, como ustedes le llaman, no se trata de que se considere una distancia de la visual formando caídas a manera que se forme 90 grados, razón por la que incorrectamente dices que después del arco del paralelo, según tu brillante propuesta, la caída continuaría a la nada. Y eso es incorrecto como lo formulan en esta tablita. Y es incorrecto porque el error por curvatura tiene que ver con nivelación. Tanto el error por curvatura o las caídas, como le dicen ustedes, es una línea de mira con un ángulo cenital a 90 grados, intersecando líneas como las líneas de una plomada, que van siguiendo la aceleración de los objetos en caída libre. Por lo que eso que dices demuestra que ustedes no saben absolutamente nada sobre lo que tiene que ver con nivelación. ¿Cómo haces si seguís con la misma queda de curvatura? Ellos Claro. te hicieron fácil. No, pero olvídate de los paralelos. Se- ¿Cómo haces si seguís con la misma queda de curvatura? Ellos Claro. te hicieron fácil. No, pero olvídate de los paralelos. se- Bueno, pues ahí tienes el error por curvatura. Estamos en un paralelo y podemos ver el error por curvatura al este y al oeste. ¿Por qué razón insistes en hacer una medición donde no podrás usar un nivel cuando claramente se puede hacer de la forma correcta y como te vienen aconsejando? Pero olvídate del nivel y olvídate de la ortodrómica. Una montaña tiene la pendiente X indistintamente que estés observando esa pendiente. ¿Sí? La queda de curvatura tiene que tener un cierto ángulo indistintamente que haya o no gente observándola. Como ya se les dijo, esto tiene que ver con ángulos cenitales exclusivamente. No es como a ustedes les da la gana. El error por curvatura es una elevación y un ángulo vertical que se mide usando la gravedad. Por ejemplo, usando una línea de plomada o usando un nivel para formar un ángulo recto entre el cenit y la visual. Porque el primer problema que ustedes presentan es que no pueden usar un instrumento de medición para ponerlo a nivel. Y necesitamos, sí o sí, un nivel para poder tener una referencia. De lo contrario, estarías adivinando. Hablando de las grandes eminencias de la planicie, vamos a concluir con un brillantísimo experimento de gravísima torpedad. Experimento fallido que repite de los terraplanistas en el 2015. Erróneamente concluye que por una pseudo perspectiva sobre una superficie plana, a la distancia, iría ocultándose por algún horizonte la parte inferior de un objetivo. Pero veamos el error. Esta cámara está en lo que sería una cámara perfectamente nivelada. La mesa también estaría nivelada. Veamos lo que pasa con la parte inferior de la lámpara azul al fondo. Comprobemos que la cámara sale del nivel
al inclinarla. Con una inclinación de apenas 4 grados, la cámara no estará a nivel. Cuando posamos el eje horizontal en el borde de la superficie de la mesa, no podemos ver la parte inferior de la lámpara al fondo, pero no es por alguna pseudo perspectiva mágica de los terraplanistas, es porque la cámara está inclinada y no está a nivel. Ahora bien, cuando la mesa está a nivel y ponemos la cámara sin inclinación y a nivel, al posar el eje horizontal en el borde de la superficie de la mesa, no hay absolutamente ningún problema en ver la base de la lámpara al fondo. Así que gravísima anormalidad. Para la próxima, pon tu camarita a nivel y asegúrate que la mesa también esté a nivel. Luego, identifica el eje horizontal para ver si la base del objetivo que tengas desaparece por alguna perspectiva mágica que ustedes se inventaron, porque sin darte cuenta, estás avalando que lo oculto por el horizonte es algo ocurrente por un asunto de desniveles, como los desniveles que ocurren en la Tierra esférica, y cosa que no puede pasar en la planicie mágica, ya que ustedes dicen que la altura o el nivel del agua permanece de forma recta en toda la Tierra plana.